que habíamos anunciado, la asambleísta Marjorie Chávez Macías del Partido Social Cristiano, la tenemos lista ya para una importante entrevista. Asambleísta, buen día, bienvenida a nuestro noticiero. Ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa y de la comunicación es justamente su preocupación, asambleísta. Usted está impulsando esta ley orgánica. Denos detalles sobre este tema. Buen día, asambleísta. Le escuchamos y le vemos también a través de nuestra página digital. Muy buen día, Francisco. Un fuerte abrazo a toda la audiencia de Radio Fluminense. Para mí es un honor poder conversar con ustedes y les envío un fuerte abrazo desde Quito. Sí, le preguntaba sobre la ley orgánica para la garantía, promoción y protección de la libertad de prensa y comunicación. Francisco, esta ley la presentamos junto al asambleísta Fernando Villavicencio. Debo decir que es la primera ley presentada en este año que es abordada por una comisión, es decir, que se la puede exponer en una comisión. Porque en las demás comisiones dentro de la Asamblea Nacional estamos tratando pues leyes del 2018, proyectos anteriores. De hecho, toca llamar a los asambleístas anteriores, algunos no contestan, no se conectan. Para que defiendan sus proyectos, ¿verdad? Así que estamos muy contentos de que esta sea la primera ley que es defendida en estas comisiones y que es además presentada con actualidad de este año. Y justamente lo que queremos es buscar un cambio de modelo en la comunicación. Un cambio de modelo, del modelo de la censura, de la autocensura, a pasar al modelo de la responsabilidad ulterior, al modelo de la autorregulación. Este es un proyecto, bueno, que contempla varios articulados. También está en tono con el que envió el presidente de la República. Recordemos que el presidente de la República envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional el 25 de mayo. Fue su primer proyecto de ley. Nosotros tenemos 29 artículos, disposiciones generales, transitorias, reformatorias, derogatorias también y disposiciones finales. Nosotros los presentamos con informe y con todas las correcciones que nos pidió la Unidad Técnica Legislativa el 16 de julio. Y lo que buscamos cambiar, como le comenté, es ese modelo de censura previa, ese modelo que criminaliza la comunicación en determinadas acciones y que además se basa en la facultad de aprobar, prohibir o sancionar también administrativamente cierto contenido, difusión de determinado material o expresiones. El público, inclusive, estas expresiones eran sancionadas o eran impedidas de salir al aire antes de salir al aire. Y esto es un error, porque esto es una ley de libertad de expresión y no es una ley simplemente que contempla a los periodistas. Por supuesto, los protege, pero es una ley para todos los ciudadanos, porque pues todos nos expresamos, ¿verdad? Y el modelo que estamos proponiendo, que es el modelo de responsabilidad ulterior, es un modelo que establece que, por supuesto, hay responsabilidades civiles y responsabilidades penales, pero después de que el mensaje ha sido emitido. Por lo tanto, es decir, ergo, como decimos los abogados, primero el mensaje tiene que emitirse. Este modelo nos asegura la existencia y promueve el funcionamiento de regímenes democráticos, es decir, si queremos trabajar por una mejor democracia, por una sociedad más libre, esa sociedad tiene que estar bien informada y tiene que ser además libre para informar. Asambleísta, ¿significa entonces que en esa ley que se está tramitando justamente el periodista puede emitir su criterio, no hay ningún tipo de impedimento para que lo haga, no hay ningún tipo de amenaza, pero sí tiene que, si afecta a alguien, tiene que responder en lo posterior? ¿Así sería la figura, señor asambleísta? Lo dijo muy bien, Francisco, es justamente eso. Buscamos que también esta autorregulación ayude a definir cuáles son las líneas editoriales de muchos medios, que muchas veces no quedan claras. Este es un modelo de autorregulación que no significa libertad extrema o que a veces lo quieren hacer la analogía con un
libertinaje y digamos que no hay nada de control y más bien también genera cierto temor. Pero de ninguna manera esta autorregulación significa responsabilidad. Entonces, tenemos que ser responsables de lo que consumimos como de lo que generamos, de la opinión pública que generamos. Entonces, en realidad, este marco normativo, debo decirle que fue que lo expuse, lo defendimos junto con Fernando Villavicencio este día miércoles de la comisión, no tuvo objeciones, tiene un informe de la Unidad Técnica Legislativa totalmente favorable porque hemos cumplido mandatos constitucionales, hemos incluido, por ejemplo, la rectificación, un tema que el proyecto de ley del presidente había excluido y es realmente importante, y no solo que es importante para el ejercicio de nuestra libertad y también de nuestros derechos, sino también, además, es parte de los parámetros internacionales de derechos humanos en esta materia. Y nosotros hemos basado este documento en el trabajo de la sociedad civil, en la importancia y todas las iniciativas que nos han pedido los diferentes actores y también, y sobre todo, cumpliendo estos estándares internacionales en derechos humanos. Señora asambleísta, pasando ya a otro tema, dejando a un lado esta ley de comunicación, usted también es miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana y del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Hay que modificar ese comité de ética, ese tema, asambleísta. Pues yo pensaría que sí, porque tenemos que revisar cuáles son el procedimiento y las causas también en las que puede actuar el Comité de Ética, porque ante los casos que están viendo, vemos que la norma resulta una camisa de fuerza, Francisco. Hay temas en los que no podemos actuar y en todos necesitamos una denuncia para poder actuar, no se puede actuar de oficio. Por ejemplo, en el caso del asambleísta Rosa Cerda, que emitió unas palabras que son de conocimiento popular, que dice si robe, robe bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros. En este caso, por ejemplo, el Comité de Ética no era competente para tratar el tema. Entonces, lo que se hizo fue pues revisar y efectivamente de incurrir en causas, en faltas, estas serían administrativas y leves. Y esto lo tiene que manejar el Consejo de Administración Legislativa, que es el CAL. Ya fue alcal, pero lamentablemente se ha dilatado más el tema, pues no se aprobó como estaba la queja del asambleísta Zambrano. Más bien le mandaron pues, no sé si a corregir o a generar más material dentro de su queja para dilatar más el tema. Y eso a la Asamblea Nacional ha hecho mucho daño, Francisco. Necesitamos nosotros devolver credibilidad, trabajar por mejorar la institucionalidad, y declaraciones como esta pues realmente multiplican por cero todo el trabajo que hemos hecho para restablecer esa credibilidad que deberían tener las instituciones. Es decir, lo que hacemos con la mano se borra con el codo y a la final es una suma cero y terminamos igual con una credibilidad bajísima como la que comenzó este periodo legislativo. Yo sí creo que tenemos todos que poner de parte, y el Comité de Ética no solo que no pudo actuar, sino que en la cabeza del presidente del Comité de Ética, que es del mismo partido político del asambleísta en mención, no dio paso a una moción que yo presentaba, una moción en la cual pedía que como Comité de Ética enviemos un proyecto de resolución al Pleno de la Asamblea Nacional para exaltar el compromiso de todos los asambleístas a acatar deberes éticos, que todos estamos obligados, ¿verdad?, por la ley y la Constitución, pero también llamar la atención a los asambleístas y recordarles que la función pública que estamos haciendo es este respeto irrestricto a la ética pública, pues debemos ser ejemplo de los valores mínimos de convivencia social. Y uno de los puntos fue exigir al asambleísta Cerda su inmediata renuncia por lo dicho, que es de conocimiento público, ¿verdad? Y yo aquí quisiera distinguir
querido Francisco, a toda su audiencia, que hay que distinguir entre un proceso sancionatorio que debe seguir lo contemplado en la ley a uno en la cual la ética del asambleísta debe llevarle a tomar una acción coherente con el cargo que ostenta y con el ejemplo que debe dar como asambleísta a todos los ciudadanos. Los legisladores debemos ser ejemplo en nuestra acción, en nuestra actuación, en la pública, en privada, en todos los días. Y la legitimidad que hemos obtenido gracias a su voto no puede ser menoscabada por acciones que constriñen la ética pública. Y es por eso que yo le he pedido a la señora que renuncie. Les recuerdo también que estas resoluciones de la Asamblea Nacional no son vinculantes. Es una manifestación política, es decir, qué es lo que piensa todo el Pleno de la Asamblea Nacional respecto a un tema u a otro tema. Después que la señora decida o no decida renunciar, pues ya queda en su decisión y es su fuero interno. Pero como Pleno de la Asamblea debemos tomar una decisión y una posición política frente a esto. Y déjeme decir, Francisco, que esta moción no fue aceptada, ni siquiera le dieron paso y luego pretenden enviar una nueva resolución con los puntos primeros, pero excluyendo el tema de exigir la renuncia. Asambleísta, otro punto que no tiene, podríamos decir, relación con el de la asambleísta que ha emitido esas palabras bastante fuertes, pero acá en la provincia de Los Ríos, una asambleísta acaba de desafiliarse de UNES y de Compromiso Social, la asambleísta Vanessa Freire. Ese es un tema que también merece mucho interés en la asamblea, aunque parece que es algo normal, pero sin embargo en UNES ya están emitiendo ciertos criterios. ¿Usted cómo analiza ese tema desde su perspectiva, señora asambleísta? Bueno, el tema de los camisetazos, no sé si esta asambleísta que usted me hace referencia se salió para declararse independiente o se salió para unirse a la bancada de gobierno, ¿verdad? Porque eso está ocurriendo también, por un lado o por otro. Entonces, yo lo que sí llamo a la reflexión es que recordemos que en estas elecciones pasadas nosotros tuvimos que votar por listas cerradas. Es decir, votamos por un partido político, no por una persona, porque la papeleta no nos permitía elegir a las caras, ¿verdad? Votamos por una lista completa. Entonces, ¿qué significa esto? Que la ciudadanía eligió a un partido político, eligió una propuesta de un partido político, eligió también pues por el proceder o por su afinidad con un partido político y con una propuesta y unos objetivos de campaña. Y ahora los asambleístas que renuncian o pues se van con otro, deciden empezar a trabajar por otras propuestas de campaña. Entonces, más allá de eso de ser censurado a nivel de quienes estamos en el mundo político, eso tiene que ser censurado y condenado también por la ciudadanía, porque sus mandantes no han cumplido las expectativas respecto a la responsabilidad que le dieron con el voto. Ya, entonces, ¿se justifica o no se justifica la desafiliación de la asambleísta? De ninguna manera. Yo creo que esto además le hace mucho daño a nuestro sistema político. Es decir, siempre hablamos de fortalecerlo, de fortalecer en nuestras bases, de fortalecer la militancia, de fortalecer los procesos y la trayectoria de quienes luego serán también nuestros candidatos. Y en ese sentido tenemos esta gran responsabilidad de mostrar coherencia. Uno no puede afiliarse, desafiliarse porque algo no te gustó. Es decir, en el partido político, pues igual somos seres humanos, nuestras coincidencias son mayores que las diferencias y por eso trabajamos en conjunto, pero no quiere decir que todos pensamos exactamente igual. Y lo triste sería ver, Francisco, el por qué ocurren estas cosas, porque por supuesto uno ya empieza a escuchar que estos camisetazos se deben a cierto tipo de prebendas y en eso sí hay que estar atentos porque pues una cosa es que lo haya tomado por una decisión personal. Otra cosa es que además hayan en estos intentos de persuasión de cambiarse de bloque ciertas prebendas u otro tipo de favores y eso sí tiene que ser condenado. Así que hay que estar pendiente del por qué y pues esperar que esto no siga ocurriendo no solo por el bien de nosotros los legisladores y nuestra imagen, sino por el bien del sistema político nacional.
Gracias entonces a la asambleísta Marjorie Chávez Macías de la bancada del Partido Social Cristiano por haber atendido estos tres temas importantes para que la ciudadanía tenga una idea clara de qué es lo que está ocurriendo. Señora asambleísta, gracias por haber aceptado esta invitación. Un excelente inicio de fin de semana y a cuidarse. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo a toda la audiencia de Radio Fluminense. Hasta pronto.